pues vamos a empezar la sesión de hoy con José Miguel Marinas, que nos va a ilustrar sobre los nombres, sobre este título que podéis ver en la pantalla, ¿no? Los nombres del Quijote, una alegoría de la ética moderna. Nos parecía interesante que el día 23 de abril pudiéramos hablar sobre el Quijote y con esta dimensión de la ética como librería de filosofía. Él es catedrático emérito de filosofía del área de filosofía política, coordinó el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura, colaboró con el Instituto de Filosofía del CSIC y su área de trabajo principalmente es el análisis de la cultura del consumo, códigos, valores, conflictos y en las relaciones entre construcción narrativa de la identidad y las nuevas formas del vínculo político. En su trabajo docente, pues ha dirigido 40 tesis doctorales o más y ha participado en 14 proyectos de investigación en calidad de director y como es un estudioso, pues sigue en ello, ¿no? Ha viajado como profesor invitado en universidades europeas, pues Burdeos 1, París 7, la Sorbona, Nápoles, Oporto, Bremen, también en América Latina como Buenos Aires, la Iberoamericana, la UNAM, la Universidad Ciudad de México, y es miembro de honor del Espace Analytique de París, que es una asociación para la formación psicoanalítica y de investigación freudiana, fundada en 1955 por la psicoanalista francesa Maud Manoni, ¿no? Ella tiene muchos libros, dada su larga trayectoria intelectual. Solamente quería destacar el de hoy, Los nombres del Quijote, una alegoría de la ética moderna, investigar la cultura del consumo, en síntesis, pensar lo político en Biblioteca Nueva o la ética del don y la comunidad política. Es una representación sin más de sus trabajos. Y con mucho gusto, pues te damos la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Margarita, y agradezco también a Cristina Marqués que me invitó a participar en esta velada y con esta temática. Y nada, yo me valgo de unos textos por los que voy a ir desgranando esta cuestión. Lo primero que tengo que decir es que, evidentemente, me siento muy honrado que sea hoy el día de esta intervención por la presencia de Cervantes y del Quijote, que sigue siendo intensísima. Y de esta entradita lo que quiero subrayar es el concepto de alegoría. Claro, sobre el Quijote evidentemente hay numerosísimas perspectivas, puntos de vista, análisis, etcétera, y utilizar el Quijote como una alegoría supone enseñar la patita de alguien que es muy aficionado a Walter Benjamin, que él emplea la alegoría como un procedimiento de investigación y de exposición. Yo suelo decir así, intentando decirlo de manera sencilla, que una alegoría es decir de manera indirecta lo que no se puede decir de manera directa. Y eso es la alegoría. Entonces, lo que intento mostrar a continuación es que en el Quijote, a través del nombrar del Quijote, hay elementos que de manera indirecta están indicándonos no solamente un campo costumbrista de acciones, de reacciones, sino una manera de pensar y de vivir que es el comienzo de la modernidad. Y por eso lo titulo Una alegoría de la ética moderna. Empiezo con una máxima inventada, que es: todo el que venga a visitar el Quijote será sujeto de su propia experiencia. Esto es una cosa que yo compuse inspirándome en una exposición de Richard Serra, el maravilloso escultor, en una exposición titulada La materia del tiempo. Y me llamó la atención porque yo creo que nos pasa con todos los libros, supongo que estaréis de acuerdo, en que el que visita un libro, el que visita un personaje, lo hace movido y lo hace buscándose a sí mismo como sujeto de esta experiencia.
Este texto, no sé cómo puedo hacer para reducir esto un poquito. Bueno, así. Este texto tiene su origen en una idea de Ortega, que en sus meditaciones sobre el Quijote soñó con la posibilidad de un libro que hiciera justicia al autor oculto, Cervantes, que se suele esconder tras la presencia abrumadora. No lo tengo aquí. Tras la presencia abrumadora del personaje Quijote y que sin embargo es quien todo lo nombra. Este fabulador rezagado se deshace en numerosos personajes, invención todos ellos y trasunto de las múltiples caras de su persona. Es llamativo que cuando Ortega comienza sus meditaciones del Quijote, que es el antecedente inmediato de este trabajito mío, pues a Ortega le queda la idea de que un profesor suyo de literatura les indicó cuando eran profesores del bachillerato, les dijo que había que tener en cuenta que el Quijote y todos los personajes eran el propio Cervantes. Esto para nosotros que hemos hablado del autor, de la diseminación del autor, de los nombres de los autores, etcétera, nos parece casi una banalidad, pero Ortega entra muy conmovido por el hecho de decir, ¿por qué no intentamos ver cuánto de Cervantes o qué de Cervantes hay en este despliegue de los personajes del Quijote? Entonces, para iluminar este fenómeno de la pluralidad de nombres propia de los tiempos modernos, pensó el filósofo Ortega un delicioso antecedente. Dice, habría que hacer algo como en un libro que escribió Fray Luis de León, que son los nombres de Cristo. Entonces dice, bueno, ¿por qué vamos tan lejos, no? Ortega tiene la idea de que Fray Luis, en ese libro de los nombres de Cristo, hace una reflexión sobre el nombrar y habla aquí, recorre los nombres que se le dan a Cristo y el contenido de los mismos al modo románico. Esta es una expresión que utiliza Ortega y entonces dice, seguir la manera de nombrar de este fraile salmantino podría darnos alguna clave para entender el modo de los nombres del Quijote, facetas del poliedro Miguel de Cervantes. Y así a través de este llega a decir algo de los nuevos tiempos en los que los nombres no son obra de la herencia, sino de lo que uno hace. Las cosas no son llamadas no como siempre, sino según el trato que con ellas tenemos. Las normas son resultado del acuerdo común entre iguales en rango, aunque diversos en estilo. Pero bueno, esas son las prolongaciones que intento mostrar de este texto. Lo que quiero decir es que en el Quijote se ve una verdadera forma que representa una alegoría del nombrar moderno. Y algo más en concreto, pues, perdonadme que me estoy haciendo un poco de lío con esto. Tiki-tac, ya. Sí, ahí está. En esta historia, entretejido con la estrategia narrativa, fruitiva, del poderoso relato, notamos que hay un modo de discurrir y de apreciar que ya no se atiene a códigos únicos ni a razones locales. Es decir, que lo que intento subrayar, y muchos lo han hecho, es la modernidad del Quijote. Por más que tenga un tono castizo, rancio, lleno de refranes, lleno de chascarrillos, hay un movimiento entero de construcción de una ética moderna. ¿En qué se cifra esta ética moderna? Pues en la conquista de la autonomía. Como sabéis, autonomía es la gran categoría que los prekantianos y el propio Kant elevan al centro de la reflexión ética. Entonces, la conquista de la autonomía, veremos que el Quijote en algún momento determinado, y son cosas que uno se queda con ellas de memoria, cuando dice el Quijote, yo sé quién soy, ¿no? Yo sé quién soy, que es una respuesta, una frase del Quijote, del texto del Quijote, que es completamente escandaloso, ¿no? Esa es la conquista de la autonomía y en la capacidad de darse nombre.
el hecho evidente, inmediato, de que este personaje que se pone en marcha sale vestido de, iba a decir, vestido de lagarterana, vestido de cualquier cosa, pero al mismo tiempo con un nombre que se ha construido. Lo que intento mostrar aquí es que se trata de un proceso de semillas tempranas que algunas crecen en el propio campo escolástico, como nos muestran Descartes, Montaigne, Erasmo, y dan frutos que tardan todo un siglo en granar. Este libro se propone tomar el Quijote como pretexto para atisbar un poco más en detalle nuestro estilo moral. Aquel que continuamos afirmando como una ética del nombrar autónomo, que no depende del linaje o de la rentabilidad productiva. Nos contiene como un ideal regulativo desde lo que llamamos la modernidad. Y aquí planteo una cuestión que en algunos de mis trabajos he desarrollado, que nuestra forma de construir la identidad tiene dos ejes fundamentales. Un eje que llamamos la identidad de pertenencia, de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el lugar que ocupamos con nuestro nacimiento, y otro que sería la identidad de fundación, que es la que vamos construyendo con nuestro quehacer en la vida. Entonces planteo que esto, que es la clave o el cogollo mismo de la modernidad, ya está desarrollado, ya está incoado, ya está innuce, ya está en semilla, y mucho más que en semilla, en el propio texto del Quijote. Y esto lo abordamos a partir de su modo de nombrar. Continúo leyendo. Aquella revolución de las conciencias y de las vidas que Kant formuló con una breve y descomunal consigna, atrévete a saber, es el fundamento, es el ideal inconcluso y realizado si contemplamos el orden mundial que venimos construyendo. Pero aquí reflexionamos sobre el poder darnos normas y la capacidad de nombrar por cuenta propia, de responsabilizarnos de ambos momentos, autonomía y autonimia. Bueno, autonimia es la capacidad de darse nombre uno a sí mismo. Son núcleos importantes que se abren en el debate del Quijote. ¿Cómo pensar los nombres de manera autónoma? ¿Cómo pensar el que cada uno es hijo de sus obras? ¿Cómo conjugar la búsqueda de reconocimiento, el no caer en lo innominado, el miedo a ser un don nadie, con el discernimiento de lo que nos debemos mutuamente con la lógica del munus, del vínculo común que nos exige? ¿Cómo construir nombres que no sean marcas fugaces, venales, ectoplasmáticas, y al mismo tiempo que no ignoren las fracturas que al nombrar impone el mercado o el reparto desigual? ¿Cómo volver a un momento inaugural, sería la cuestión de fondo, como aquel en el que Alonso Quijana, por razones que ahora veremos, ve que tiene que tomar un nombre nuevo, un nombre que se pone a sí mismo y que le hace recorrer los apelativos comunes de las personas, de las cosas, del mundo, para nombrarlos otra vez de mejor manera? La figura de Don Quijote, dice Ortega, plantada en medio de la obra como una antena que recoge todas las alusiones, ha atraído la atención exclusivamente en perjuicio del resto de ella y en consecuencia del personaje mismo. Cierto, con un poco de amor y otro poco de modestia, sin ambas cosas no, podría componerse una parodia sutil de los nombres de Cristo, aquel lindo libro de simbolización románica que fue urdiendo Fray Luis con teológica voluptuosidad en el huerto de la Flecha. Podían escribirse unos nombres del Quijote. Bueno, aquí tenemos en todo su esplendor la prosa, iba a decir voluptuosa a su vez y sensual de Ortega, pero bueno, que está planteando volver a un monumento textual de final de la Edad Media, del comienzo del Renacimiento, como los nombres de Cristo, digo final de la Edad Media por lo del nombrar románico, y aparece entonces la memoria de ese autor, Navarro Ledesma, y la consigna o la invitación a escribir unos nombres del Quijote.
Bueno, aquí hay un proceso que me parece muy interesante nombrar, y es que con el Quijote aparece una figura que resulta muy importante en la propia reflexión de la ética de la modernidad, y es la idea de que la modernidad no solamente es las categorías de la modernidad, iba a decir centroeuropea, donde tenemos el racionalismo, la búsqueda de universalidad, la argumentación, sino que hay una forma de la modernidad que aquí pinto desde el punto de vista de una expresión que he tomado de mi amigo y colega Carlos Thibó, que es la modernidad del sur, ¿no? La modernidad del sur supone decir que también en los países del sur de Europa, entre ellos España, se da un proceso de modernidad y de modernización que no tiene las marcas despojadas, exentas de la modernidad centroeuropea, sino que tiene las marcas de lo biográfico y de la melancolía barroca. La hipótesis de que el sujeto barroco se gesta en el interior del decir clásico, para que veamos que lo clásico y lo barroco están en continuidad o están trabados entre sí, ya es algo, y me complace citar este elemento, que lo plantea Eugenio Dors en unas jornadas que se hicieron en Pontigny en el año 31, perdón. Estas jornadas de Pontigny son las abuelas, las herederas de las celebérrimas jornadas de Sérisy que se siguen celebrando en Francia en la actualidad. Dors está planteándoles a los franceses que deben recuperar su memoria barroca, porque en ella, en su manera de tratar al sujeto, en sus componentes biográficos, en sus componentes metafóricos, en sus alegorías, está el nacimiento de lo que Carlos Thibó llama, y yo con él, la modernidad del sur. Si tuviéramos que ayudarnos de alguna suerte de vía para explorar, preferiríamos aquella que se parece, la que propone Ortega, recorrer no sin amor y sin modestia los nombres cervantinos del Quijote de modo semejante al de los frailes de la Flecha que emplearon en los nombres de Cristo. Lo que Ortega tildó de el nombrar románico. El nombrar románico está presente en la manera de pensar y de enfocar que el propio Fray Luis tiene cuando abordan ese repertorio que aparentemente sería un texto de teología, en realidad es un texto de escritura y es una gran escritura en sí mismo, que es el debate sobre los nombres de Cristo. ¿Qué nombres se le dan a Cristo a lo largo de la escritura, tanto en los elementos del Nuevo Testamento como en los elementos del Antiguo Testamento? Lo que quiero decir es que aquí se apunta, Ortega no lo dice evidentemente, pero con esa invitación nos permite entrar en ello, la perspectiva, la metodología de Fray Luis, que nos ayuda enormemente para pensar y leer la letra del Quijote. El método es el método de declarar la corteza de la letra, y esto aparece en un texto maravilloso, a mi entender, que es la introducción al Cantar de los Cantares, que se puede recorrer siempre con muchísimo fruto. Dice en este parrafito, leo un poquito en la cuarta línea, ese sentido que es espiritual, no tengo que tocar de él, hay escritos grandes libros por personas santísimas y muy doctas, que ricos de mismo espíritu que habló en este libro, entendieron gran parte de su secreto, y como lo entendieron, lo pusieron en sus escrituras, que están llenas de espíritu y de regalo. Así que en esta parte no hay que decir, o porque ya está dicho, o porque es negocio prolijo y de gran espacio. Y aquí viene la bomba para mí. Solamente trabajaré en declarar la corteza de la letra, así llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor secreto del que muestran aquellas palabras desnudas y al parecer dichas y respondidas entre Salomón y su esposa.
La perspectiva de declarar la corteza de la letra lleva consigo toda una teoría del nombre, donde Fray Luis mismo da una idea interesante para decir que el nombre es una palabra breve que se sustituye por aquello de quien se dice y se toma por ello mismo. El nombre es aquello mismo que se nombra, no en el ser real y verdadero que ello tiene, sino en el ser que le da nuestra boca y entendimiento. Es decir, lo que a mí me llama la atención es que para entender la lógica que tiene el Quijote o que establece el Quijote, es preciso atender no tanto al simbolismo, lo mismo que dice Fray Luis del Cantar de los Cantares, no es tanto el simbolismo, qué simboliza la esposa, qué simboliza el esposo, que si el pueblo de Israel, que si Yahvé, que si Cristo, que si la Iglesia. No, es pegarse a las formas de nombrar. Y aquí me anticipo a plantear, luego si queréis volvemos un poco sobre ello, lo que el Quijote... He desencadenado algún ruido. Lo que el Quijote plantea, lo que en el Quijote se plantea, yo creo que es lo que Ortega llama el nombrar románico, frente a, esto es una construcción que yo hago, la propia manera de nombrar que tiene el libro del Quijote, la historia del Caballero de la Mancha. Esto es muy abstracto, evidentemente, lo presento, iba a decir, para más facilidad, consúltense programas de mano, es decir, se puede acudir al propio texto mío de Los nombres del Quijote, que está todavía rescatable por algún lugar de librerías o de internet, ¿no? Hay un nombrar románico donde hay una primacía del símbolo, donde evidentemente todo lo que se nombra y los nombres parece que tienen un carácter simbólico. Hay una hermenéutica del código, donde efectivamente todo está dicho, todo está nombrado, todo está previsto. Hay la idea de un mundo armonioso y hay un nombrar que es un nombrar vertical, ¿no? Es decir, todo está previsto, todo está organizado, todo está designado y todo está fragmentado y articulado de la manera que conviene. Aquí, para dar un poco de pábulo a nuestros estudios de antaño, he puesto nomen es numen, ¿no? El nombre aparece como un fenómeno mágico, simbólico, interesante, que nos lleva, que nos llama, que ya está dado y nos precede, va antes de nosotros. Mientras que el nombrar moderno, en el nombrar moderno hay, empiezo diciendo, frente a la primacía del símbolo, una primacía del icono. ¿Qué quiere decir la primacía del icono? Quiere decir que para entender el sentido de un nombre hace falta construir un parecido. Los nombres no nos vienen con los sentidos ya dados para siempre. No hacemos una hermenéutica del código para entender lo normativo, lo dado, sino que nos perdemos el tiempo en la propia literalidad de los mensajes. El mundo que aparece en el nombrar moderno no es un mundo armonioso y organizado, ¿no? Si recordáis la expresión que hace, creo que es el propio Michel Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, él dice, ya no es el nombrar clásico, ya no es el orden clásico, es un mundo desajustado. Es un mundo desajustado porque las palabras del mundo clásico, del nombrar románico, ya no son capaces de explicar las innovaciones que ha traído la vida. Y por eso el nombrar no es un nombrar que viene de arriba, sino es un nombrar horizontal, que es motivo de contraste y de pelea y de discusión. Y por eso aquí concluyo esta columna del nombrar moderno diciendo que nomen es omen, es decir, que hay que rescatar el componente negativo o el componente amenazador que tiene todo nombre. Voy a cerrar aquí para poder ver el texto completo. Entonces, en el Quijote lo que vemos es que esa intuición de Ortega, siguiendo a su maestro,
según la cual a través de todos los nombres se ve la persona de Cervantes, podríamos formularla copiándole a Lacan su propio, que nadie se asuste porque cite a Lacan, por favor, porque es un señor normal y corriente que hablaba francés. El nombre representa al sujeto para otro nombre. Quiero decir que hay una correspondencia y articulación entre los nombres y a través de ellos funciona, circula el sujeto. La mediación por el lenguaje, por el nombre, no se da inmediatamente la idea del sujeto, que en realidad aquí se manifiesta por primera vez que el sujeto, fijaos, ya no es ese personaje rampante y omnipotente casi del orden clásico, sino que es tres cosas: es un súbdito, es un supuesto y es un cuerpo. Lo explayo un poquito porque se entiende muy bien. En este momento en el mundo del Quijote, en la sustitución del orden románico por el orden moderno, el sujeto que aparece es un sujeto que muestra exactamente su carácter de súbdito. Cuando se habla de sujeto, cuando se dice subjectus, suppositus, es un súbdito. Y las primeras apreciaciones que aparecen en los relatos de la época del Quijote es que sujeto es un sinónimo del término súbdito. Esto se ve mucho más claro en lengua francesa y en los textos de Montaigne, evidentemente, sujet es el nombre que recibe el súbdito. Bueno, pues el sujeto aparece en este territorio nuevo primero como un súbdito. Segundo, como un supuesto. Supposé savoir, que supuestamente sabe. Supuesto quiere decir que está postulado, que está debajo, ¿no? Supuesto es como decían los escolásticos, en la época en la que Descartes está abandonando la escolástica para pasar a una epistemología moderna, es un supuesto en el sentido de algo que se supone, ¿no? No es un ser macizo, es algo que se supone, que está debajo del proceso cognitivo. Y la tercera, que tengo mucho interés en ella, es que en nuestro contexto español, en el contexto del Quijote y en el contexto de Teresa y de Juan de la Cruz y de Fray Luis de León, sujeto, leído así, sujeto, aparece con un sentido muy interesante, que es el mismo sentido que tiene la palabra cuerpo. Sí que me da tiempo a citar, por lo menos brevemente, un fragmento de Teresa de Jesús, en la que en sus memorias, en su vida, cuenta su proceso de cuando era una jovencita que entra en el convento y se pone muy enferma y no puede con su cuerpo ni puede con su alma. Y entonces dice ella, vinieron los médicos supuestamente y me curaron y me dieron unos remedios que aunque yo los pude sufrir, no los pudo sufrir mi sujeto. Claro, yo me quedo un poco así con ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿cómo se puede dividir el sujeto humano, el sujeto cervantino, vamos a decirlo así, en que por una parte tiene un yo, aunque yo los pude sufrir, dice Teresa, aunque esos dolores, esos sufrimientos, esas curas que eran muy dolorosas, yo las pude soportar, no las pudo sufrir mi sujeto. El sujeto es el nombre del cuerpo. El sujeto es el cuerpo, que está, digamos, subyacente debajo del sujeto en su manifestación entera, ¿no? Así se me ocurre decir que la intuición del profesor de Ortega, que le lleva a enfocar a Cervantes y decir en sus meditaciones, el individuo Don Quijote es un individuo de la especie Cervantes, ¿no?
Y así podríamos seguir diciendo que los heterónimos del Quijote, los numerosos nombres, el caballero de la triste figura, el caballero de los leones, Alonso Quijana, etcétera, etcétera, son heterónimos, podríamos decir, y aquí me inspiro un poco en algún trabajo que hicimos sobre los heterónimos de Pessoa, que el heterónimo representa al sujeto para otro heterónimo. Es decir, que los nombres están vinculados entre sí de tal manera que el sujeto a quien se refieren va pasando de uno en otro. Entonces, se ve, esto es una cosa sencilla, Alonso Quijana hace referencia a una prenda que es el Quijote o una armadura que se pone sobre los muslos, pero también las terminaciones en ote, de la que se beneficia la construcción del propio nombre de Alonso Quijano, para salir al mundo, para dejar el nombrar románico, para salir al mundo. Las terminaciones en ote. Y en cuarto lugar también tiene que ver con la evocación hebrea Quixot, parece que se puede traducir por este loco, hasta las construcciones de apelativos o seudónimos. Son pseudo cuando son la materia del nombrar. Claro, no parece que sean falsos, sino que ellos mismos construyen un racimo de sentidos, que es lo que quiero decir, que ya dejan atrás la supuesta sencillez del nombrar románico, del nombrar normativo, del nombrar antiguo, ¿no? Cada nombre que venga tendrá esta pluralidad de dimensiones, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el caballero de la triste figura, pues aparece la doble faz de la melancolía de quien deja su estatuto y cae en el sujeto mondo y lirondo, ¿no? Es la antesala de un sujeto despojado. El caballero de los leones es el que expresa la vocación del que interviene en el mundo, que al mismo tiempo que remedia, pierde, y al mismo tiempo que alivia, gana. Esta figura que se ve claramente en la pura letra de las primeras manifestaciones del Quijote como personaje, ¿no? Salir directamente para que le partan la cara, y al mismo tiempo ese proceso es el proceso en el cual logra una apertura o una redención posible, ¿no? Me interesa también marcar que Don Quijote es un personaje que viaja, lo sabemos, las salidas, primera, segunda de Don Quijote, pero sí que me interesa marcar que tiene que ver con una ética de la modernidad que, con vuestro permiso, la llamo la ética del nómada, ¿no? Don Quijote se proponía participar en las famosas justas que organizaba regularmente en Zaragoza la más notoria de las maestranzas y hermandades caballeras, la Cofradía de San Jorge. Allí o en otras competiciones y festejos similares podía haber entrado en liza, como muchos lo hicieron, disfrazado tras el nombre y las armas de Palamedes, Branforte o el Caballero del Fénix, pero en una región como La Mancha, donde solo una mínima parte de la población era hidalga, al revés del norte de la península, esto es interesante como dato también sociológico, historiográfico, en la soledad de su lugar no había ocasión para tales escapes imaginativos, ¿no? Rico, el que irónicamente decimos que es el autor del Quijote, Francisco Rico, de la nueva edición, y Forradellas, condenan al Quijote a ser un nómada que se queda en el andén, ¿no? Pero ya sabemos que en los andenes de la vida y del ferrocarril a veces se gestan las vocaciones viajeras más empecinadas. Bueno, por una parte, es decir, se sitúa en la realidad de su momento, en la que cabe hablar de una especie de peregrinación para participar en unas justas donde la gente va larvada, disfrazada, etcétera, y al mismo tiempo también la idea de que su itinerario es un itinerario que no tiene excesivo vuelo.
según el comentario, según el registro, vamos a decirlo así, etnográfico, ¿no? Don Quijote sale para cumplir una llamada, una opción en la que él establece el texto previo, el arsenal de los libros de caballerías. Estos le proporcionan el guión de una vida que solo puede entenderse como viaje, como traslación y transformación. Ese es el núcleo del nombrar quijotesco que le convierte en personaje de la modernidad. No vale quedarse en el nicho vital del linaje y del terruño. Yo planteo como, efectivamente, recojo este hecho textual como alegoría de estar preconizando una forma nueva de ética, que sería la ética de la modernidad, en la que, dicho llanamente, no vale quedarse en un nicho vital del linaje. Los motivos del viaje tienen nombres propios y se basan en la emulación de las vidas ejemplares, que no son códigos abstractos, sino encarnados, de los personajes que rivalizan en acciones. Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, o el caballero de Febo o Galaor, el mismo hermano de Amadís, pues no era melindroso ni llorón como su hermano, que en lo de valentía no le iba a la zaga. Retratos ejemplares en los que compiten actantes de ficción o de historia. El Cid Ruiz Díaz, con ser valiente, no había superado al caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Aquí vuelvo otra vez a lo que en un principio dije de manera muy sucinta, que se trata de presentar sujetos y elementos que tienen un valor alegórico. ¿Cuáles son los elementos los valores que campean en la puerta de salida del Quijote? Ya rematado su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo. Andante y por todo el mundo son los rasgos de la voluntad moral de desagraviar, de reparar y armonizar lo perdido y descompuesto. Son el marbete de la modernidad. La honra personal se verá acrecentada e incluso recompensada con una prebenda, como en el antiguo sistema, pero también como en el nuevo sistema de recompensas a los conquistadores del Nuevo Mundo, empezando por el clan de los Colón. Pero el servicio de la República implica una visión de lo público que es más que exigencia de representaciones. Es un sentimiento de pertenencia abierto y activo. Es decir, que el emprender el viaje se hace movido por una vocación. Otra cosa es que luego se espere una recompensa. Y de hecho, en el caso de Cervantes, se pasó toda la vida esperando que alguien le echase una mano para salir de pobre, dándole un puesto en las Indias, en las Américas, ¿no? Como el lugar del que parte es nuevo y es loco él, porque para un hidalgo modesto, en edad de consumir parsimoniosamente rentas magras, era literalmente salirse de sus casillas, debe celar su identidad y su nombre. O sea, no puede salir, como diríamos castizamente, no puede salir a exponerse al ridículo. Celar su identidad y su nombre, pero no del todo. La expectativa de las transformaciones que le sobrevendrán le hace reaccionar poniendo su nombre en el que se expresara ya en el mismo decir el viaje que le marcará por entero. Él viene de ser Quijana, que parece ser que es su apellido. Su apellido como sujeto, como ciudadano, como vecino de su pueblo. Pero quiere ser Lanzarote. Es decir, la apertura se hace a través de la alegoría de los personajes que le rodean. Quij más Ote es el nombre propio para quien no quiere esconder de dónde viene, pero sobre todo a dónde va. Esta cualidad de la ética del nómada, digo que es el sujeto mismo y tiene al menos estos derroteros. Primero, el carácter irreversible de la vida.
No hay una vuelta a recuperar ningún elemento. Si es que parece, claro, cada paso que dan se exponen a que señales antiguas desaparecen. La más llamativa quizás sea la quema de los libros, ¿no? Que no es para que no esté loco, sino se quema algo de él, evidentemente. Y sin embargo se sigue adelante porque la vida presenta un carácter irreversible, no repetitivo, no es un pueblo manchego en el que un día y otro día son iguales, ¿no? Segundo, el carácter abierto de la identidad. Cuando el Quijote en un momento determinado dice yo sé quién soy, lo dice en un contexto de diversos nombres que le ofrece cada uno de ellos una identidad, un conjunto de señas que compuestas todas le dan una nueva manera de ser. Tercero sería la prohibición de la nostalgia. No hay intento de volver atrás, de recomponer, de reconstruir, salvo alguien puede contraponer un ejemplo maravilloso, el pasaje de los cabreros en que Don Quijote y Sancho son atendidos por unos pastores que les dan de cenar muy frugalmente y llenos de agradecimiento y de emoción. Don Quijote lanza ese canto maravilloso que dice dichosa edad y tiempos aquellos en los que todo se compartía, en el que no había tuyo ni mío, ¿no? Esa quizá fuera una mostración de la nostalgia, pero desde luego no es la nostalgia por elementos biográficos o de la propia circunstancia personal. Y cuarto, guiarse por un libro no escrito que será su patria. Claro, Don Quijote y Sancho van andando y van escribiendo y van encontrando con que en la segunda parte alguien ya ha dicho, ha dado noticia de algo que ellos han ido haciendo, ¿no? Cuando digo que se guía por un libro no escrito es que no imita a ningún caballero específico, sino que está abierto a los encuentros, a los retos, a los desafíos, que es precisamente para el nómada el que le da una pequeña, una poca de quietud, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una metamorfosis del sujeto en el que ser llamado y llamarse, los nombres vienen según las hazañas. Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo? Dijo Sancho. Si era sabio y encantador, pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que tengo, que el autor de esta historia se llama Cide Hamete Berenjena. Volvamos a la cifra, pues como antes apuntamos, la berenjena no es chufla. Mi maestro Daniel Martín, que está en Estados Unidos, sugiere que es una alegoría del envío cervantino entero, porque la berenjena es una fruta oscura y brillante. Es un acertijo ingeniosamente dispuesto. Cide Hamete Benengeli parece que es el nombre del autor, pero Sancho le convierte en Cide Hamete Berenjena. Decaer de un nombre para adquirir un tono de alegoría. Perdón. Y aquí viene entonces el doble componente de la autonimia, es decir, la ética de la modernidad no le deja a uno andar con un nombre de familia, por muy digno que sea o por muy humilde que sea. Le impone, le exige que se dé un nombre, que quiere decir que construya a lo largo de su relato un elemento que le identifica, una letra que le permite identificarse. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, todo el repertorio de los caballeros, sino todos los 12 pares de Francia y aun los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Subrayo el tiempo futuro del se aventajarán,
el carácter abierto de este itinerario, el carácter abierto de la circunstancia de la modernidad. No vamos a repetir vidas ejemplares, vamos a abrir una acción en la que cada uno proyecta su búsqueda. El nombre, por lo tanto, para hablar de autonomía y autonimia, el nombre es un jeroglífico de hazañas condensadas. Como ocurre en las imágenes que nos rodean de cualquier iconostasio, cada una de ellas encierra, como detenido y suspenso en el tiempo, un gesto concreto del itinerario vital. Ese gesto concreto es su nombre. Y no tiene sentido si lo ponemos en una rueda de símbolos, sino si lo tratamos de rescatar en su momento fundante, cuando empezó a vivir como icono. ¿A dónde voy con esto? Pues a una intuición que un día tuve visitando una de las pocas iglesias que he pasado y que he visitado, que era Semana Santa, por ahí por el Humilladero, no me acuerdo del nombre, es una iglesiona imponente, donde había expuestas varias figuras de Semana Santa. Y ahí caí en la cuenta de que un icono de la Semana Santa o un icono de cualquier otro tipo de repertorio, ¿no? En realidad no es el retrato quieto de un sujeto, y decir, como decía el clásico, si es con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. No, no, no. Cada icono es un episodio de la vida de ese sujeto. Y esto sí que me parece muy importante. Con la ayuda de que nuestro mundo ya hace muchísimo tiempo es un mundo fotográfico y en él cada fotografía no representa la totalidad de lo que somos o de quién es la persona fotografiada, sino que es un momento. Me quedo con esa intuición. Ocurre con las imágenes del entorno familiar, con las historias de la fotografía que uno se da como objeto de edificación y no de estudio. Las fotos que Barthes acarició en su Chambre Claire, ese libro de Roland Barthes llamado La cámara, lo han traducido al español como La cámara lúcida, en realidad en francés se llama Chambre Claire, que quiere decir cámara clara, porque se opone a la cámara oscura de la fotografía. Bueno, todas ellas fotos de época, de tema, salvo una que no se puede mostrar y que representa el nombre y la vida de la imagen. Dice Barthes, veo los ojos, dice de la foto de su madre con 12 años, que vieron al emperador. Ocurre con las imágenes de la voracidad mediática, las fotos de la prensa y de la televisión, y aún del cine, no son sino fotogramas quietos que detienen la carrera del héroe para consumirte mejor. Marilyn ante un micrófono cantando, Marilyn con el vestido ahuecado por el aire del metro, James Dean con el sombrero en la frente reclinado en el auto, Gable sonriendo de medio lado a una escarlata incrédula, Montgomery Clift entrecerrando los ojos ante Karl Malden, policía que le acosa en trance delicado. Todos gestos acotados, repetibles por la ley de la reproductibilidad técnica, todos muertos solo vivos en el gesto que les da nombre. Ocurre a mucha más velocidad con las musculosas fotos de prensa, rostros que son nombres de catástrofes condensadas suspendidas en el aire. Bueno, lo que quiero mostrar, lo que he querido mostrar, es que en el Quijote se abre con mucho interés y con mucho detalle, no solamente el lamento por un mundo que ya se ha ido, sino por el contrario, el desafío ante un mundo que no acaba de abrirse. Y por eso Cervantes resulta indiscreto y sabe cuándo se expone y se guarda como autor cuando plantea los desafíos más importantes a una doctrina política medieval o a unas representaciones eclesiásticas convencionales. Por eso digo que la ética de la modernidad se basa en la autonimia, uno lo construye para ponérselo,
y en la autonomía del nombre propio, entendiendo que el nombre propio es precisamente el lugar en el que uno se identifica a través de los personajes, a través de los elementos que va encontrando, a través de los episodios y a través de lo inesperado. Bueno, tengo que terminar aquí, porque ya es la hora y agradezco mucho vuestra atención y me parece que he sido un poco apretado y enjuto en bastantes momentos, pero bueno, para ablandarlo estamos ahora si queréis. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. A mí me ha resultado, empezando por el nombre, que al principio de nuestra vida es lo único casi que tenemos, ¿no? Que nadie nos dice de dónde venimos ni nada, pero nos reconocemos cuando alguien nos llama. Y bueno, a mí eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero sobre todo esa dimensión de la ética moderna que has hablado, ¿no? De no vale quedarse en tu nicho como algo tan característico, porque si no, no te construyes como sujeto, ¿no? Y a mí eso me ha parecido, no había caído en la cuenta, ¿no? En esta frase del Quijote, yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Me ha parecido, bueno, un rescate muy, muy interesante. Es muy rotunda, sí, sí. Es una de las sorpresas que, como cuando te encuentras con el texto de Fray Luis que dice, yo me dedico a declarar la corteza de la letra. Claro, aquí es que no se piden grandes interpretaciones barrocas en el sentido negativo de la palabra, porque creo que hay uno que es evidentemente positivo, que es precisamente que el nombrar es una responsabilidad del sujeto, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede tener interés. Sí. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra. No sé si Carlos, José Luis, ¿quieres? Activa tu micrófono, si quieres, José Luis. ¿Vale? ¿Ya vale? ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, yo primero decir que me ha encantado. Me he perdido a menudo, me he perdido porque hay una aluvión de ideas y tremendamente creativas, pero vamos, que he pasado un rato inesperadamente bueno, porque nunca se ha... Bueno, aparte de un gato que ha aparecido por ahí y que ha parecido muy divertido, que haya un gato en casa de Elena escuchando, que ha sido muy fundamental. Bueno, sí. Yo habría muchas cosas que ni siquiera sé cómo preguntarlas, pero vamos, en algún momento has hablado de la construcción de la identidad, cosa que me parece muy interesante. Y has hablado como de dos partes, no sé si decirlo así, el origen, la identidad de origen y la fundación, lo que se va creando. A mí esto me suena a la moderna expresión de la personalidad humana, que tiene un origen que puede ser genético y que tiene una cultura que es lo que vamos construyendo y recibiendo. Y eso enlaza, no sé si alguien se habrá atrevido a decir que en el Quijote había un preludio de darwinismo o de existencialismo. Y como yo no lo sé, a lo mejor tú, déjame tratarte tú. Porque claro, por supuesto. Sí, sí. Pues a lo mejor tú puedes explicar eso. ¿Hay en el Quijote algo de darwinismo o de existencialismo que a mí me parece muy, muy, muy portador de estas ideas de que la ontología del ser humano ahora se ve eso como una suma o como una interacción entre ese origen que nos viene dado y esa cultura o fundación que nos vamos dando, ¿no? Sí. Eso me parece muy interesante esa pregunta. Y otra que no sé si es preguntar o no, pero que no lo había visto y ahora, después de tu charla, parece evidente, ¿no? Que el hacerse caballero andante y el emprender el viaje, a mí me recuerda un poco a esa exigencia de Heidegger de llevar una vida consciente, ¿no? De pasar
de una vida como muelle y como tranquila a tomar la iniciativa. A mí personalmente no me gusta viajar, pero se puede hacer ese viaje sin necesidad de salir del barrio. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. La idea de emprender ese viaje, el viaje hacia uno mismo, me parece muy interesante. Y simplemente si comentas esto ya ha sido una tarde genial. Bueno, me alegro mucho. Me alegro de verdad, José Luis. Pues, José Luis, digo que el paso de la identidad de pertenencia a la identidad de fundación es un dispositivo, una manera de nombrar que, por lo menos en el contexto de la modernidad o de la posmodernidad, como queramos, o en el contexto de la reflexión ética contemporánea, parece que hay una vuelta a dar un peso específico a la pertenencia, a la identidad de origen, al decir, bueno, yo hago esto porque yo soy así, nosotros somos así, los de Alpedrete somos así, no lo podemos evitar. A mí es que me duele la cara cuando digo que soy de Alpedrete, pero me duele de emoción. O sea, perdonad que haga caricaturas. Si hay alguien de Alpedrete, me pongo a sus pies, porque es un pueblo muy bello. Quiero decir que lo difícil del asunto es asumir la línea de la autonomía. Y en la autonomía sí que habría eso que tú sugieres, por una parte, una dimensión darwinista en el sentido de individual y competitiva, individual y competidora, precisamente porque no hay un modelo unificado, no hay un modelo unitario, estándar. Uno tiene que dejarse las manos para poder hacer algo. Y eso es la parte que yo creo que casaría un poco con eso que entiendo que tú nombras el darwinismo. Y desde luego la dimensión existencial a mí es lo que más se me ha descubierto yo he leído como 3 veces el Quijote, pero sobre todo en la tercera lectura, donde el Quijote empezó pareciéndome, pido disculpas, me pareció sobre todo una novela de amor. Dijo, aquí está todo el mundo enamorado, todo el mundo queriéndose, todo el mundo cayendo el moco, todo el mundo sufriendo de amores. ¿Cómo puede ser eso? Si son todos unos machotes, unos caballeros y tal. O sea, bueno, quiero decir que hay una entrada de una dimensión que pide no sería un solipsismo, sino una reflexión que va más allá de lo que uno hace como identidad asignada, como identidad que te colocan encima, ¿no? Y yo creo que es verdad que hay esa dimensión existencial que yo creo que sería la mirada a la que nos obliga leer el Quijote. Que no se trata de un repertorio de identidades o de personajes chuscos, sino más bien una situación en la que alguien se contempla a sí mismo más allá de los personajes, las atribuciones y los nombres que el mundo le da. Yo creo que la soledad del Quijote, habría que titularlo a lo mejor, la radical soledad del Quijote, ¿no? No sé si lo podemos nombrar así o es demasiado solemne, pero a mí me parece que ahí hay una beta que resultaría muy interesante. Perdóname, José Luis, y antes de este dualismo, darwinismo existencial, me preguntaste algo y se me borra. Abre tu micrófono, José Luis. José Luis, no te oímos. El micrófono. Sí. Pues de hacerse caballero andante sí. Tiene que ver con digamos, ese punto culminante de Heidegger de pasar de la vida que no se vive a la vida que uno quiere protagonizar. Exacto. Sí. Y eso lo vinculas ahí. Sí, está claro. Sí. Yo creo que, bueno, sería tanto como decir un reclamar la dimensión de la autenticidad. Y aquí, que es importantísima, y que yo creo que es en lo que puedo encontrarme contigo, pero también en una dimensión que si uno la coteja con la ética de la modernidad, que no sería solamente la de la autenticidad, sino también la de la autonomía moral. O sea, que sería Kant contra Heidegger. Bueno, para hacer un combate ficticio. Es decir, que
Heidegger nos tienta, nos llama, nos lleva para allá y para acá, pero resulta que la valentía de la peluca que era Kant cuando salía de paseo, la valentía de alguien que dice obra de tal manera que tu forma de actuar pueda convertirse en norma universal, tiene un nivel de exigencia muy poderoso. Y yo creo que esta línea de la autonomía moral y en cierta forma de la universalización ya está incoada, ya está apuntando en la argumentación que está de fondo en la figura del Quijote. Esto da para mucho más, o sea que, pero bueno, lo dejo así apuntado. Gracias. Eso para cuando nos des un curso. Sí, con unos pocos días más. Con mucho gusto. Me parece que Cristina, que está en Metalibrería, sí, quiere hablar. Sí, claro. Cristina. Hola. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, yo estoy aquí en Meta. Bueno, lo primero, muchas gracias por a ti. la charla. Hombre, yo te he escuchado con mucho interés. Y antes de pasar a lo que nos ocupa, ¿no? Quiero, en fin, señalar que este libro y que Lacan en castellano, en fin, te hacen realmente un escritor de primera. Es un lenguaje absolutamente, en fin, no sé si decir conceptista, cultural, pero realmente, bueno, que me lo he leído muchas veces y con mucho gusto. Y la frase que más me gusta realmente, o que más me ha resonado, es esta de que la vida es el discurso del vivir. ¿Es el discurso? La vida es el discurso del vivir. Sí. Entonces yo, claro, realmente está relacionada con la aventura y con el viaje, ¿no? ¿Realmente este sujeto no interesa? A ver, Cristina. Lleva la voz. Bueno, es que aquí el montaje es un poco... No. Vamos a ver. Por momentos se te oye muy bien. Es un poco deficiente. Ahora se te oye muy bien. Bueno, entonces todo consistía en que tenía... ¿Ahora se me oye bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces era cosa mía que no había subido suficientemente el micrófono, ¿no? Vale. Con respecto a la ética del nómada, o sea, de este sujeto no enterizo, a mí lo que más me resuena realmente es cómo el Quijote, de alguna manera, que en este caso sería Cervantes, tiene ya esa sensación, que supongo que sería inconsciente, de que la vida se hace, de que realmente no dependes del linaje, sino que si quieres tener una identidad y una autonomía, dependes precisamente de salir para volver a curarse las heridas. Cristina, sí. Sube el micrófono. Ya no lo puedo subir más. Sí, ahora sí. Ahora es que sí. No se te... Vas bajando la voz poco a poco. No, perdona, la voz no ahora, la bajo, ahora. te lo puedo asegurar. Venga, dale. Y además tengo una voz cuartelera que no te quiero. Una voz de cantante, por favor. Que verdad que mi voz es de cuadrar 4.000 soldados. Venga, no te oímos. Bueno, entonces ya no sé por dónde iba, pero bueno, voy a enfocarlo de otra manera, lo voy a decir de otra manera, voy a volver a empezar. Vamos a ver, eso del nombrarse y hacerse nombrar, ¿no? Creo que realmente, si aparece en el Quijote, es realmente en Cervantes, vamos, es una intuición en el sentido de que de alguna manera más o menos inconsciente sabe, y quizá por el transcurso de su vida, que fue toda una aventura, ¿no? Y no precisamente demasiado feliz, es la necesidad de salir para volver a curarse las heridas y volver a salir, y que hay un viaje del que ya no puedes volver. Como tú dices bien, es una salida que no tiene vuelta, ¿no? Y desde este punto de vista, la vida es el discurso del vivir, y es un discurso que no es solo palabras, sino que es el viaje, realmente el esfuerzo de que te apoyen, como apoyan al Quijote, volver hecho polvo. Y luego también esa sensación de que puede delirar. Porque delirar no es... Te me pierdes la voz. ¿Perdona? Que te pierdes la voz. Ahora has subido. Bueno, ya. Pues contéstame lo que quieras, porque yo no puedo subir esto más. No, pero es que ahora cuando haces pausa y te ríes, te oigo como si tuviera
En una película de bien, sí, sí. Bueno, chico, pero es que yo creo que modulo bastante bien la voz. No, ninguna objeción a tu voz, que no es cuartelera, sino es una voz de cantante, o sea, de cantante ligera. Bueno, ya no me, es que me lo voy a comer. No, es verdad. No puedo acercar más. Tienes una voz indudablemente de mezzo soprano. Entonces, sí, eso se oye muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo lo que me ha gustado más de tu libro, aparte de la forma de escribir, que te felicito porque realmente es un placer leerlo solo por leerlo, como el de Lacan en castellano, realmente es la intuición, que probablemente también es una construcción tuya. Es que el que te estás haciendo un nombre eres tú. Ya. Está muy bien. Oye, esta aventura, ¿no? Esta réplica es muy buena. Esta réplica es muy buena porque yo cuando volví a leer las meditaciones del Quijote en un verano por ahí, acabé viendo el pasaje ese donde Ortega dice habría que hacer como Fray Luis, había que tal, con amor y con modestia y tal, habría que escribir unos nombres del Quijote. Y entonces yo, que no soy de Madrid, pero me puse muy madrileño y dije, pues eso está hecho, ¿qué pasa? Esto las hago yo en un minuto. Y ese verano me dediqué a escribir este librito que ha tenido pues la misma vida que tienen los libros que es azarosa. O sea, este libro fue finalista del Premio Nacional de Ensayo, por darme un poco de pisto, vamos. Ya. Tiempo, haces bien. Pero es un libro que yo no sé si se encuentra, si el editor tiene ejemplares, o sea, yo tengo unos poquitos en casa que los guardo. Bueno, yo lo tengo porque me lo regalaste tú y me lo dedicaste. Pues me encanta porque entonces no solamente es un regalo, sino que tú eres una testigo de ese libro. Entonces, claro que sí. Me alegro. Y yo creo que es verdad que lo que está en juego es lo que tú, bueno, no sé si os pasa algo parecido, pero cuando te estás jugando cosas, aunque no las tienes muy elaboradas, cuando te pones a razonar o a teorizar, enseñas la patita. Quiero decir que en este caso me parece que, bueno, pues me parece que hay un personaje por ahí que coincide. Que eres tú y que es nombrarte a ti mismo y es parte de tu aventura y de tu ventura o desventura. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que me da una cierta libertad para poder mirar a Don Quijote como alguien mucho menos atado en una lectura castiza y mucho menos atado en una circunstancia que le apresa, ¿no? Porque él se ríe de todo lo que le apresa. Es que se da a la fuga. O sea, no es una salida decorosa de alguien que con pompa y esplendor. Este payo se da a la fuga, o sea, se pira con un trastornado que era el gordito, que era maravilloso y que es el que le pone en solfa los refranes, porque claro, el si deja mete berenjena es absolutamente inolvidable. Claro, sí, lo de berenjena. No, Daniel Martín, que hace mucho que no le veo, y es un catedrático de francés, especialista en Montaigne, que está en Evanston, que conocí por casualidad y que desde aquí le hago un saludo y un homenaje porque es un hombre del exilio y que acabó allí en Evanston dando clase de Montaigne y interpretando a Montaigne y de ahí al Quijote como un discurso cifrado, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos a darle la voz a Maite Muñoz, que está esperando. Sí, gracias. Hola Maite, buenas tardes. Hola, gracias por darme paso, gracias por la conferencia. Yo me había hecho idea de que se iba a hablar de los curiosísimos nombres del Quijote, de Micomicona, Luscinda, Crescencio, el Cide Amete Berenjena no tiene también. Sí, Lotario, todos estos. Pero bueno, se ha hablado del nombre, pues quiero decir, en el libro vienen algunos, pero yo me he guardado porque de manera un poco tramposa he convertido los nombres en el nombrar, para decir una operación más general. Vale. Perdóname. Sí, no, me encanta la aclaración. No, yo es que quería también precisamente, iría por ahí un
poco por lo de nombrar. Además, alguien antes habló de la identidad, el nombre como tan vinculado a la identidad, claro, indisolublemente ligado, ¿no? Porque es un poco la esencia de la persona, el nombre, ¿no? Que tiene además una importancia muy grande justamente en la construcción de la subjetividad, ¿no? Es, de alguna manera, el nombre es como el andamiaje, ¿no? De la futura identidad. Está bien. Que todos llevamos un nombre, pero también somos llevados por el nombre que nuestros padres nos pusieron, garantizando así de alguna manera la relación filial, ¿no? Y otra cosa también interesante del nombre es que primero es como un legado, algo que la generación anterior nos da, ¿no? Y además significa también ocupar un lugar en un sistema relacional, ¿no? Dentro de esto que va constituyendo nuestra subjetividad. Y además también nos incluye en una cadena generacional, nos inscribe en los linajes, en el linaje materno, en el linaje paterno, ¿no? Y ya termino. Y otra cosa interesante que me parece del nombre es que, claro, nos han puesto un nombre por alguna razón. Es decir, ya el nombre, en el momento en que es hablado por nuestros padres antes de nacer y se empieza a pensar todo esto, y cómo se va a llamar el niño o la niña y tal, y ya ahí aparece un nombre, ya de alguna manera, incluso antes de nacer, hay como ya una existencia nominada, ¿no? Perfecto. Y bueno, eran un poco estas reflexiones que me vienen con el tema del nombre, porque creo que no es una cuestión baladí, como se llama uno. Y además también nuestros padres nos ponen un nombre, sí, muchas veces es igual que se llamaba la abuela o como se llamaba, alguien tal, otras veces no. Y también es interesante, sería interesante, en el inconsciente de esos padres, ¿qué significa ese nombre? O sea, ¿por qué eligen ese nombre? Que es un significante el nombre, claro, pero tiene un significado, ¿no? Y bueno, nada más, era compartir estas reflexiones y gracias. No, es que Maite es psicoanalista clínica, se nota. Se nota. Nos dio una fantástica conferencia sobre el virus que nos está visitando todavía. Qué bueno. El lunes, me parece, ¿no? De esta semana. Fue esta semana. Sí. Muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Maite. Sí, iba a decir que haces una pregunta que deja mucha tarea. O sea, que yo me he estado agarrando a cada uno de los pasos que ibas dando tú, porque iba a decir, los entiendo todos, o sea, son los pasos que yo doy. Incluso, bueno, estuve a punto de dirigir una tesis sobre el nombre, sobre toda esta problemática, quién nombra a quién, por qué le nombra así, con qué intención, qué recorrido tiene. O sea, tanto que yo me entusiasmé, pero la persona con la que iba a trabajar la tesis se fue, hizo una tesis sobre la letra de Lacan en los artículos de su madre. Pero, entonces yo me quedé con la tesis que esa que tú acabas de formular, Teresa. Hay que escribirla, ¿por qué no la escribes? Pues sabes mucho. Bueno, ahora en un ratito. Bueno, no, es una invitación a que podamos seguir discutiendo sobre este tema, que me parece que es muy rico. Y yo creo que tienes toda la razón en esa idea de que el sujeto que es nombrado pues es inscrito en un linaje a pesar de los pesares, ¿no? Porque ahí estaba pensando cosas muy elementales, como es que hay algunas familias, como es el caso de la mía, donde ninguno de los niños y niñas tiene el nombre de alguien anterior. Mientras que en otras no te libras de que sea el nombre de tu abuela, de tu abuelo, de tu tío. Te llamas León Felipe Hermenegildo porque León es tu abuelo materno, Felipe el paterno, Hermenegildo es un vecino que nos daba de comer. O sea, esa idea de suturar y de llenar un vínculo, que es lo que yo creo que tú has planteado magistralmente. Oye, Teresa, organiza con Margarita un asunto y echamos una parrafada aquí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Se puede? Muy bien. Bueno, que yo no estoy ni mucho menos cerrada yo. Pero bueno, si se me permite, ya que estoy y estábamos hablando del Quijote, solamente decir que la novela, dentro de la novela, la del curioso impertinente en el Quijote, bueno, que realmente es un tratado de psiquiatría. O sea, es una descripción de lo que es un delirio paranoide. Pero vamos, de libro, nunca mejor dicho lo de libro. Porque todo el asunto entre Anselmo y Lotario con
Camila se llama la chica. ¿No? Uno empujando al otro para que seduzca a Camila. Bueno, es realmente fantástico. Digo, en los tratados de psiquiatría no lo describen mejor. Claro, claro. Bueno, yo te lanzo la invitación y Margarita que si recoge, por si cabe hacer un poco más de charla de este punto. Te lo agradezco muchísimo tu intervención. Lo recojo con muchísimo gusto. Yo siempre estoy dispuesta. Muy bien. También me ha parecido interesante estas dos columnas que has puesto del nombrar románico y el nombrar moderno. Sí. A mí me gustaría ahondar un poquito. Bueno, ¿hay alguien que quiere hablar, por favor, antes de que yo... Bueno, pues si quieres decirme algo. Sí, iba a volver a ellas a ver si... te he quitado, no te he quitado yo. No. Ah, bueno, aquí están. Sí, eso es lo que decía. No sé si se ve algo ahora o qué o no. No. Espera, la voy a llevar a esto aquí. ¡Ay, cuidado! ¿Por qué? Aquí estoy, ¿no? ¿Se ve algo? Dale a compartir. A compartir. ¡Oh! Se me ha ido lo de compartir, si lo tenía localizado. My God. Bueno, tengo la... Perdóname un momentito, ¿eh? Sí, tranquilo, no pasa nada. Es que no sé dónde ir, no sé cómo hacer. Abajo, tienes abajo en verde. Pero es que estoy llenando toda la pantalla con la diapositiva y no sé cómo reducirla. No importa. Mientras tú le des a compartir, seguramente nosotros la vamos a ver bien. Pero es que no veo el compartir. Perdóname que estoy enrollándome aquí de mala manera. Bueno, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Calma. No, yo intentaba poner delante el cuadro, pero me he precipitado y no sé cómo hacer. Porque tengo que cerrar el... Bueno, no importa. Esto para la próxima. Vale. No, quiero decir que ahora también quiere intervenir. Sí. Quiero decir que, a ver si puedo con esto, que... No, he vuelto a hacer lo mismo. No, que la cuestión del nombrar románico frente al nombrar moderno es un modelo que yo construí para indicar cosas que aparecen un poco más detalladas, como por ejemplo es distinguir la noción de símbolo frente a la noción del icono, ¿no? Que nos viene un poco bien si parece ser, si se puede utilizar en el sentido de que símbolo es un significante que refiere a un significado, vamos a decir así, por entero, ¿no? Y que lo construye, lo completa, lo redondea. Mientras que el icono, en esa teoría del icono, que es muy interesante, es un elemento que uno pone al lado de otro a ver si se parecen, ¿no? Hay un libro que se llama Los placeres del parecido, donde se habla del icono, que tiene que ver con el nombrar moderno. O sea, en el nombrar moderno no valen los símbolos anteriores, por mucho que sean maravillosos, solemnes, imprescindibles. Y por eso el nombre como símbolo yo creo que se ve sustituido por la cantidad de nombres y de nicknames que tenemos que tienen valor icónico. Yo creo que esto me vais a tener que perdonar que os lo cuento otro día más despacito. A ver, eso queda para la próxima. Para la próxima, pero sí. Celso, que quería intervenir. Celso. Realmente, primero enhorabuena. También me ha encantado, como han dicho los anteriores. Un poquito más fuerte, Celso. Sí, digo que espera un momento que lo voy a ver si... Que tendrás el altavoz un poco bajo. Vale. Estamos aprendiendo mucho de técnica
aquí en estas sesiones. Claro. Sobre todo que casi todos somos de letras, entonces Por eso, sí, tenemos mucho mérito. Bastante alto, pero lo subo. Sí, se te oye ahora mejor. Sí, bien. Bueno, digo que muchas gracias y enhorabuena, primera cosa. Segundo, me gusta también y apoyo eso de un poco, porque me parece interesante, la relación que habéis dicho, en vez de hacerla los tres, que la abrierais, la hacéis los tres, la preparáis primero con el café y luego la abrís, a lo mejor con Montaigne, ¿no? Sí. Con todo lo que suponen los ensayos de Montaigne y el qué sé, ¿no? Qué sé yo, de tal, y que iría muy ligado con esta idea, me parece a mí. Lo que sí me ha extrañado un poco es, es que nunca cabe todo, ¿no? Con lo que has dicho no se puede decir más en tan poco tiempo. Y además muy ordenado y muy bien. Pero he echado de menos un poco a la referencia a Ortega, sí la has hecho, pero no a Machado, en el libro La vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Que, bueno, yo hace muchos años pienso releer, como han dicho algunos, el Quijote porque lo tengo un poco olvidado. Primero lo leímos en una edición escolar aquí en un pueblecito, porque teníamos un maestro el primer año muy bueno y nos lo hizo, pero bueno, pero ya sabes lo que son esos. Pero luego nos lo hicieron leer, te lo hacen leer más o menos para hacerte luego unas preguntas, a ver si lo has leído y lo lees casi cuando tienes exámenes y no para degustar. Yo quiero leerlo para eso, ahora ya que además tengo el tiempo. Pero el de La vida de Don Quijote y Sancho, yo creo que en el tiempo que lo leí, también me dejó buena impresión, aunque luego he oído críticas bastante severas en torno a él. Y un poco... Estamos hablando de Unamuno. Sí. De La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. Que yo digo que yo lo leí, pues a lo mejor en filosofía, cuando estaba en filosofía, y entonces no me disgustó, me pareció bien, ¿no? Y sin embargo, luego he leído críticas donde, bueno, no lo ponen nada bien. Ya. Celso, es que te has referido a él como de Machado. Sí, se te escapó Machado. Sí. En un lapsus de tu sabiduría. No, ¿en un lapsus de qué? En un lapsus de que yo he trabajado en Antonio Machado muchos años. Claro, muy bien. Qué buen gusto. Qué buen gusto tienes. No, digo el centro, ¿eh? Sí. Está bien. Sí, yo quiero decir que yo aquí entro con mucho cuidado y con mucha discreción, a veces con un poco de humor, pero para defenderme, porque los tímidos lo que hacemos es poner humor para no enseñar la patita, ¿no? Pues es como que hubiera una especie de afirmación canónica del verdadero sentido del Quijote y todo el que se salga de ella, pues incurre en el pecado, ¿no? Los que tienen más autoridad o tal, bueno, pues evidentemente yo creo que son los filólogos, los que han estudiado la letra, los que llevan mucho tiempo dándole vueltas a los capítulos, a los pasajes, tal. De entre ellos el príncipe es Francisco Rico, al que le hemos llamado el verdadero autor del Quijote. Porque, claro, ha hecho una edición, bueno, él y sus secuaces, no sé cómo los llamamos, ¿sí? sus colaboradores, vamos a llamarlos en plan fino, que han hecho un trabajazo bestial, y yo creo que esa edición merece la pena tenerla a mano, aunque nada más sea para perder el tiempo, ¿no? Porque hay mucha sabiduría. Yo me enteré de las justas de los caballeros y de que este hombre, lo suyo hubiera sido irse al norte, que es donde se reunían todos. Yo creo que debía ser por la parte de Ondárroa o por ahí, o por, yo qué sé, donde iban a lo vasco, que es donde había mogollón, porque es que en La Mancha no había de nada, ¿no? O sea, ese tipo de elementos que son etnográficos me parece que vienen muy bien en el libro de Rico. Pero no creo que, vamos a ver, Unamuno todo lo que escribía tenía que ver con él,
que es lo que nos pasa a todos, lo que pasa es que disimulamos, porque nos da como pudor. Unamuno decía, no, la vida de Don Quijote y Sancho soy yo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Bueno, dejadme que lo diga un poco toscamente, pero no es por mala intención. No sé qué te parece, Celso. Yo creo que hay una parte en la que porque él se pone delante con valentía y agarra a los personajes y pretende hacer con ellos precisamente un agujero donde todo está cerrado, tapado, donde nadie se atreva a decir lo que piensa personalmente, pues eso a Unamuno le viene de perlas tomar la figura de Don Quijote como un maravilloso trastornado que no se atiene a nada, que no se dejan cerrar, ¿no? Yo creo que esa es una parte que a mí me parece que ahí radica la gran autoridad de Unamuno para tratar de Don Quijote, ¿no? No sé qué te parece. Tienes que poner el altavoz. Anécdota que es real de Unamuno, donde le dieron un premio y le dijeron, hombre, dijo él, muchas gracias por este premio que me he merecido. Y le dijeron, ¿cómo dice usted esto? La mayoría de la gente cuando se le da el premio dice, muchas gracias por este premio que no me he merecido. Y dice, y tienen razón. Muy bueno, no me acordaba, es buenísimo, claro. Pues por ahí va la cosa. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Margarita, tú moderas, tú llevas la voz cantante. Tengo voz. José Luis. Micrófono. Vale. Ya, ahora. La pregunta es para todos, pero en particular para Teresa Muñoz o Maite, como la has llamado, porque por aquello de la terapia hay que aprovechar. Yo me llamo José Luis, bueno, mi madre era muy cursi, era de pueblo y cuando vino a Madrid no quería parecer pueblerina y me puso José Luis Emilio de los Dolores y de la Concepción. Qué bonito. O sea, ahí, como era gratis, qué era suerte barato, tienes. Eso. Era una chica de pueblo, pero con una ambición así. Pero a lo largo de mi vida, y tengo 79, he apuntado aquí, he tenido y sigo teniendo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 nombres. No sé si eso quiere decir algo. Por lo menos eso quiere decir que mis nietos me llaman Abu Pepe. En una tribu que tengo, donde hay otro Pepe más importante que yo, que se llama Pepe Pi, pues yo me llamo Pepe B, porque la B es mi apellido. Pero en la vida profesional, que trabajé en multinacionales, pues me quedé con, que es una cosa muy útil, con las iniciales JLB, José Luis. Entonces, no sé si eso quiere decir algo, y a lo mejor vosotros me lo expliquéis. Yo también, a mucha gente que conozco, y a veces les gusta, a veces no tanto, les llamo de diferente manera de cómo ellos se llaman. Y no sé, probablemente porque algo me parece que ha dicho Miguel, que llamamos a las personas en función de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Sí. Bueno, ahí me cayó. Sí. Nada, estoy de acuerdo, no tengo ninguna objeción, es verdad. Por mi parte lo veo como posible, claro que sí. Aparte de los varios nombres en los que uno se mueve, los cambios en los nombres. Claro, mi nombre completo, ya que hablamos de cosas personales, mi nombre completo es José Miguel, pero yo hace mucho tiempo que me llamo Miguel, porque me llaman Miguel. ¿Quién me llama José Miguel? O mejor dicho, quien me llama José Miguel es que va buscando algo. Quiero decir, es que me conoce de antes, es que es familiar mío, es que... Pero claro, yo no empecé siendo José Miguel. Yo era Pepito cuando era niño, porque tenía un primo que se llamaba José Antonio, que era más importante que yo. O sea, yo soy PPB y él era, ¿sabes? O sea que yo tenía un nombre por relación a él que era el Chulín, ¿sabes? Como quiera que sea, esto es un festival muy, muy entretenido. Y yo no sé cómo se llama cada uno a sí mismo. A veces en momentos de
yo qué sé, de euforia o de lo que sea, pues uno puede decir, venga, Miguelín, venga, que tú puedes. Cuando estás de trabajo hasta las cejas, ¿no? Te llamas a ti mismo de alguna manera, ¿no? Pero no sé si eso es lo más relevante. Teresa está con cara de intervenir. No, sí, porque mira qué cosa. Ahora mismo yo estoy manejándome con 2 nombres. Es verdad, Margarita me ha llamado Maite, porque es así como yo me presenté para la charla del otro día. Claro, pero lo que pone en mi DNI es Teresa. Ya. Sin el María. No, María. María Teresa. Cuando yo nací, nadie podía llamarse nada que no tuviera el María delante. Por supuesto. Sea nosotros, como sea. Nosotros el José. Bueno, pues eso ya está así. Bueno, Maite es como más cercano, más familiar. Así es como me llaman mis amigos, mi familia y tal. Pero bueno. Y en euskera, en euskera quiere decir cariño. Sí, amada. Bueno, hombre. Sí, Maitea, sí. No, pero le quería decir a José Luis, ya que estamos aquí con aportaciones personales, a ver, yo me llamo María Teresa. ¿Y por qué Teresa? Lo sé por la Santa de Ávila. Mi madre no era de Ávila, pero vivió muchos años en Ávila y bueno, tenía una gran devoción y tal, etc. Después, Ana, que era el nombre de mi abuela. Después, Guillermina, porque nací el día de San Guillermo. Eso sí, eso es elegante, muy elegante. Porque también se ponía el nombre del santo del día. A ver, y luego ya por último, todo eso para terminar con del Perpetuo Socorro. Porque mis padres también eran y se casaron devotos, en la iglesia. Claro. Pero ves, todo tiene una historia detrás. Claro. Se casaron en la iglesia del Perpetuo Socorro, pues entonces también había que llamarse. Es evidente que yo no he usado jamás esos nombres en mi vida, claro. Pero podrías, si quieres. Podría. Y de todas maneras, aunque sean, ya digo, pues a mí no me importa tener ese reservorio de nominaciones en mi organización psíquica. Precioso, claro. Esto que estoy diciendo, la verdad que no lo he dicho casi en ningún sitio, lo de toda esa retaíla de nombres. Muy bien hecho. Así nosotros somos testigos privilegiados. Yo me llamo José Miguel porque me lo puso mi madre. O sea que yo hablando con lacanianos tengo que decir el nombre de madre, no el nombre del padre. No el nombre del padre. Pero yo también quiero decir que lo de Teresa me hizo interesarme por leer y por ser una ferviente admiradora de esa feminista. No, ahí te alabo el gusto porque es muy importantísimo. Que fue Teresa de Ávila, que a pesar de que la quisieron llevar a la hoguera. Sí, hombre, un nivelazo. Con todos de esos. Sí, exactamente. Ahí. Pues yo me pusieron José Miguel y con eso me libré de llamarme o Antolín o Balbino. ¿Qué os parece? Bueno. Bueno. Muy bien. Oye, esto promete. O sea que yo esto promete. Este grupo que tenemos en Metalibrería, aparte de ser muy entretenido, es muy ameno y además a través de la pantalla escuchamos cosas que en otro momento a lo mejor ni siquiera se nos hubieran ocurrido, ¿no? Claro. Creo que está muy bien. Está muy bien. Yo soy de las que tengo el santo del día, porque en mi casa había 4, o sea, somos 6 y entonces había 3 chicas y 2 chicos y se suponía que yo tenía que ser chico. Y tenía un nombre que era Carlos. Pero como resulta que cuando naciera una niña, dijeron, a ver, ¿y hoy qué día es? Santa Margarita. Menos mal, porque fijaros qué hubiera pasado. Está bien. Pero es muy interesante porque yo ahora, cuando mi hijo que trabaja en Metalibrería, ¿no?, que es el librero, cuando habla con la gente, habla y le dice, bueno, se lo diré a Margarita. Es decir, él ahora me llama por mi nombre. Claro. No soy mamá o se lo hablo con mi mamá. Parece lógico. Es interesante, ¿no? Ver cómo lo del nombre a mí me gusta mucho. Muy bien. Lo del nombre es un elemento que vamos a rescatar en cualquier momento. Pues podemos hablar de ello. Yo encantado. Muy bien. Oye, yo no quiero daros la lata más
Os agradezco vuestra atención. Ya sabes dónde estoy, como se dice en términos populares. Ya sabes dónde nos tiene. Y nada, a través de Margarita o Carlos, me tenéis a vuestra disposición. Perfecto. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias a vosotros. Por pasar la tarde del día 23 de abril. Efectivamente, dando lustre al libro. Bueno, Así es. y un abrazo a Cristina, porque no la veo, pero la quiero. O sea que ya. Ella está ahí escuchando. Muy bien. Pues, besos. Bueno, Adiós. salud. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Chao, chao, chao.